que abran su Biblia en Ezequiel 37 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Cuando lo encuentren se pueden sentar, pero les voy a pedir que no cierren su Biblia, que estemos allí en ese capítulo de Ezequiel 37. Si me encuentran, por favor, ocupe su lugar. Yo lo voy a leer y ustedes síganme con su vista, y les repito, por favor no cierren la Biblia, quédense allí. Y dice así: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué, hermanos? De huesos. Y me hizo pasar, ¿qué dice? Cerca de ellos, por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿qué le dijo? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿qué dijo, hermanos? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿qué dice? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. No cierren la Biblia, por favor. El tema de la predicación es el mismo del encabezado del versículo, del capítulo: el valle de los huesos secos. Hoy enseñaré acerca de una de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel, la cual se le conoce como el valle de los huesos secos. Ahora, el contexto histórico de este capítulo dice que antes de ir a la visión misma, es necesario saber que esta historia se dio cuando Ezequiel y el pueblo de Israel se encontraban cautivos en Babilonia en el año 597. Y bajo estas circunstancias, el pueblo de Dios había perdido toda esperanza, y el pueblo de Dios se sentía muertos en vida, como huesos secos. Y en ocasiones lo mismo pasa con nosotros. Perdemos toda esperanza por lo que nos rodea y sentimos que estamos muertos. Pero en esta mediodía creo firmemente que Dios hablará a través de esta enseñanza. Y hay algo que yo estoy seguro y sé, y es que en el nombre del Señor Jesucristo, en este día el Señor te levantará. En el versículo 1 y 2 lo leemos nuevamente. Esta fue la visión que tuvo Ezequiel. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y dice: y por cierto, secos en gran manera. El lugar era un valle con muchísimos huesos secos. Y allí fue llevado Ezequiel en el espíritu. Fue un valle, pero lo peculiar y escalofriante de este valle es que estaba lleno de huesos humanos, secos, separados y dispersos por todo el campo. Parecía como si un gran ejército de soldados había muerto en batalla. Pero notamos lo que dice el versículo 2, dice: me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo haría pasar cerca de ellos?
Porque el Señor quería que Ezequiel observara bien estos huesos secos, porque en ellos había un mensaje para el pueblo de Israel. Y aunque contextualmente el mensaje era exclusivo para Israel, hoy el Señor le dice a la iglesia de Cristo y a usted, amigo, le dice este día: observen bien estos huesos secos, porque en ellos hay un mensaje de esperanza para ti. En el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor pregunta: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y una vez que el Señor hizo que el profeta observe minuciosamente la condición de aquellos huesos secos, ahora le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En la Biblia Dios habla hoy, leemos: ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Número 1, ¿a quién representaba estos huesos? Número 1, ¿a quién representaba estos huesos? La pregunta es: ¿a quién representaba estos huesos? Estos representaban al pueblo de Israel, que se encontraba seco. Espiritualmente había perdido la fe y la esperanza en medio del cautiverio, porque estaban separados de su tierra y dispersos en Babilonia y otras naciones. Era triste el cuadro el que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero por otro lado, y en un sentido aplicativo, estos huesos representan a todos aquellos que se encuentran espiritualmente muertos, porque un día le abrieron las puertas al pecado, y como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Representan a aquellos que han perdido un ser querido y no creen poder superar aquel dolor. Representa a aquellos que han perdido su empleo o negocio y han quebrado. También representa a aquellos que se encuentran enfermos y desahuciados y no creen tener una esperanza. Están atravesando por momentos de aflicción y adversidad. Se encuentran secos en gran manera. Han perdido su hogar y no creen poder recuperarlo. Están luchando con su adicción y no creen poder ser libres. Aquellos que fueron abusados. Y a ustedes el Señor les pregunta: ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? ¿Crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Y en ocasiones, por el estado en que nos encontramos, posiblemente tu respuesta es: no creo que estos huesos puedan volver a tener vida. Podemos decir: no creo que el Señor me pueda sanar, no creo que el Señor pueda restaurarme, no creo que el Señor me pueda perdonar. Necesito recordarte en esta tarde que sí existe alguien que puede dar vida a lo que ha muerto. Y ese es nuestro Dios. Número 2. El Señor manda a Ezequiel a profetizar vida sobre los huesos secos. El versículo 4 al 6 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros
vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La palabra usada aquí en los demás versos como espíritu viene del hebreo ruaj, que significa aliento de vida. El Señor manda a Ezequiel a profetizar vida sobre huesos secos. Esto aparentemente era una locura. El Señor le dice a Ezequiel que profetice vida sobre los huesos secos que se encontraban en el valle. ¿Qué pensarías tú si a ti se te pide hacer eso? Que profetices, que anuncies vida a los huesos que se encuentran enterrados. ¿Qué pensarías tú? Quizá lo primero que dirías es: esto no tiene lógica. Se ha perdido la razón. Se ha vuelto loco, dirían muchos. Y exactamente esto fue lo que le sucedió al profeta Ezequiel. El Señor le pide que haga algo de locos. Y esto es que profetice vida sobre todos aquellos huesos secos. Y serían cubiertos de tendones, carne y piel. Porque Dios siempre actúa fuera de toda lógica humana. Esta es la manera como actúa nuestro Dios. Siempre nos pedirá que hagamos cosas que van fuera de toda lógica humana. Es decir, cosas de... Esperé que contestaran. Es decir, cosas de... Nada más tres. Cosas de... Han de decir, ¿qué palabra tan fuerte? El caso de Naamán, el general del ejército sirio, para sanar su lepra, se le pidió que fuera el río más sucio y que estando ahí se zambudiera 7 veces. ¿Por qué no lo envió a un río más limpio? ¿Por qué no zambulliste una sola vez nada más? Sencillamente porque Dios actúa fuera de toda lógica humana. El caso de las murallas de Jericó, el Señor le ordena a Josué y a todo el ejército que den una vuelta por día alrededor de las murallas durante 6 días, y que al séptimo día no una, sino 7 vueltas. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué una sola vuelta por día y al séptimo 7 vueltas? ¿Por qué estar callado durante 6 días? Y solo al séptimo día, después de la última vuelta, gritar. ¿Por qué? Porque Dios actúa fuera de toda lógica humana y hace las cosas como a Él le place, y el milagro ocurre. El caso de los 10 leprosos que clamaban por sanidad, el Señor les dice: vayan y preséntense donde los sacerdotes. Y esto no tenía sentido, porque un leproso no podía presentarse donde el sacerdote, no ser de que haya sido sano. Y cuando Jesús los mandó, estos hombres seguían leprosos. Pero fue que mientras ellos caminaban, recibieron su milagro. Porque simplemente el Señor no puso sus manos sobre ellos. Porque no solamente dijo la palabra: sean sanos. Porque Él obra de maneras que nosotros no podemos comprender.
El Señor le pide a Ezequiel que profetice sobre todos aquellos huesos secos. ¡Qué locura! No trates de encontrar lógica ni sentido en ocasiones a la manera como Dios actúa en tu vida. Solamente hay algo que tú debes de creer y estar tan cerca de Él como para percibirlo. Debes de creer que Dios lo puede hacer. Porque al que cree todo le es posible. Porque al que cree todo le es posible. El versículo 7 y 8 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. En la Biblia Dios habla hoy, dice terremoto, y aquí un temblor, terremoto, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y el versículo 8 dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ruaj, no había espíritu. Número 3, este es el poder de la palabra. Número 3, este es el poder de la palabra. El Señor le pidió a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, y esto fue exactamente lo que hizo. Mientras él profetizaba y declaraba vida sobre todo aquellos huesos secos, la tierra comenzó, ¿qué dice ahí, hermanos?, a temblar. Y todos aquellos huesos que se encontraban secos, separados y dispersos, se comenzaron a unir de una manera perfecta, cada hueso con su hueso. Y lo siguiente que el profeta ve es aún más impresionante. Estos huesos que ahora estaban unidos se comenzaron a vestir de tendones, carne y piel. Un tremendo milagro estaba sucediendo. Y aquí podemos ver el poder de la palabra, pero no de la palabra del profeta, sino de la palabra de Dios. Porque si leemos nuevamente lo que dice el versículo 7, dice: profeticé pues como me fue mandado. El profeta Ezequiel no profetizó de sí mismo, sino conforme a lo que Dios le dijo que anunciara. Y muchos dicen: el Señor me usa tanto que mi palabra tiene poder. ¡Gran error! Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Y cuando en nuestra boca está la palabra de Dios, esa palabra puede dar vida a todo aquello que ha muerto. Busca la poderosa presencia de Dios y deja que Él te lleve a ver sus grandes misterios. Busca la poderosa presencia de Dios, que puedas tener visiones para bendecir, y que de tu boca salga la palabra de Dios para bendición a los demás. El profeta observa en el espíritu cómo aquellos huesos se comienzan a unir y cómo ahora están siendo cubiertos de tendones, de carne y piel. Y esto significa que Dios está restaurando y dando vida a todo aquello que había muerto. El versículo 9 y 10 dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ruaj, ven de los 4 vientos. La Biblia Dios habla hoy, dice: ven de los 4 puntos cardinales
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Número 4, ahora Ezequiel profetiza vida. Aunque estos huesos ya estaban unidos y cubiertos de tendones, carne y piel, leemos el versículo 8 que en ellos no había ruaj, en ellos no había espíritu, no había vida. Y ahora Ezequiel profetiza vida. Pregunto, ¿de qué sirve un gran ejército de cuerpos si estos no tienen vida? ¿De qué serviría un gran ejército de cuerpos si estos no tienen vida? La respuesta es más que obvia: no sirve para nada. Es por esa razón que el Señor le dijo al profeta que profetice vida sobre aquellos cuerpos. ¿Cuántos quieren tener vida? ¿Cuántos quieren ser restaurados? Pero ahora te digo, y espero que esto sea un golpe a tu corazón y a tu conciencia: ¿de qué sirve que Dios restaure tu vida si el autor de la vida no va a estar en ella? ¿Para qué pedirle al Señor que restaure tu hogar si Él no será el centro? ¿Para qué pedirle al Señor que te sane de tu azote, de tu enfermedad, si Él no es el centro de tu vida y una vez que recibas la sanidad te vas a apartar? ¿Para qué pedirle a Dios que restaure tu economía si Él no será el centro? ¿Para qué pedirle al Señor que le dé vida a los huesos secos si una vez que tengan vida, tendones, carne y piel, no le servirán a Él? Porque si el Señor resucita a los huesos secos, es para que les sirvan y para que vivan para Él. Y si el Señor hace un milagro en tu vida, es para que tú vivas para Él. Del versículo 11 al 14, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora Ezequiel recibe el significado de la visión. Aquellos huesos secos, que habían recobrado vida, representaban al pueblo de Israel, quienes en el exilio habían perdido toda esperanza. En el versículo 12 dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y el versículo 13 dice: y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y
quiero concluir meditando en el versículo 6 del capítulo leído. Lo leemos todos juntos, por favor. El versículo 6. Y dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La razón por la cual Dios proveyó vida a los huesos secos, la razón por la que Dios restauró y devolvió a Israel su tierra, es para que todos sepan que Él es el único y sabio Dios, y que tiene el poder para hacer y deshacer, para dar vida y para dar muerte. La razón por la que Dios se ha glorificado en tu vida, es decir, te salvó de la muerte eterna y se seguirá glorificando en muchas vidas más, es para que entiendan o entendamos que Él es Jehová, el Dios Todopoderoso. Y hoy es tiempo de reconocer que en nuestras fuerzas nada somos ni podemos. Solo Dios puede. Solo Dios puede. ¿Cuánto tiempo te has sentido sin esperanza? ¿Cuánto tiempo te has sentido seco y desesperado? De tal manera que no tienes fuerza, tu vida está dispersa. Seamos sinceros y honestos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Pero hay algo de nosotros que debemos de saber y entender: es que nuestro Dios es todopoderoso y puede hacer que lo imposible sea posible, puede hacer que lo ilógico suceda. Y esta tarde yo quiero orar y sé que Dios hará grandes milagros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero hemos estado experimentando algunas cosas en nuestra iglesia, no sé si el pueblo, pero nuestra gente. Si ustedes no se han dado cuenta, yo creo que el 80% de nuestros hermanos, incluyendo a sus hijos, en estos pocos días hemos estado enfermos. Y anoche terminé de cenar algo suave, un hilito de gallo. Y yo vivo aquí a una cuadra y olvidé algo en casa de mi madre y me vine a pie y que voy a ir a recoger eso y me regreso. Pero cuando voy a predicar, siempre me gusta caminar, y cuando camino voy meditando en la palabra que he estudiado. Y yo le decía a Dios: ayúdame, Señor, a compartir bien tu palabra y dime qué es lo que debo hacer. Y el Señor me decía: ora por las personas que no se sienten bien. Porque a veces sería tocar una puerta y darte cuenta de lo que las personas están experimentando. Y a veces están secos, a veces no tienen esperanza. Pero qué maravilloso es venir con la palabra de Dios, con el poder de su palabra, y decirte: dice Jehová, Él te va a ayudar. Dice Jehová que Él te puede restaurar, porque es el único que puede hacerlo.
sanarte en esta mañana. Él puede hacer que el milagro ocurra. Él puede venir y traer control a tu mente. Él puede venir y dar la paz y la tranquilidad que tu alma está necesitando, porque dice Jehová: yo soy el que restauro, el que puedo hacerlo. Yo soy el único que puede dar vida. Y yo creo firmemente que en este día Dios puede traer sanidad. Yo creo en este día que Dios puede traer sanidad. Tu vida, nuestras vidas, a la vida del pueblo de Dios. Porque para Él no hay nada imposible. 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 Porque no hay nada oculto para Él. Porque no hay nada que podamos esconder de Él. Que a veces nuestra cara, nuestras facciones reflejan dureza y que estamos bien, pero a veces el corazón está afligido. Pero hay algo que puede suceder, no con el poder de mi palabra, la palabra del pastor o de algún otro hermano, sino algo puede suceder con la palabra que Dios nos da. Y en esta mediodía Dios puede hacer que el milagro ocurra. ¿Qué es lo que tú necesitas? Sanidad en tu cuerpo. Ora al Dios Todopoderoso, porque este puede ser el segundo en que esa enfermedad se vaya. Porque solo Él puede dar vida. ¿Qué es lo que estás experimentando? Una desesperación en tu alma, en tu cuerpo. No hay control. A veces no sabemos, pero hay personas que no pueden dormir. Aún personas de nuestra iglesia, hay personas que no tienen descanso. Pero cuando llega Dios lo cambia todo. Cuando llega Dios lo cambia todo. Porque cuando llega Dios se lo cambia todo. Y yo no quiero invitar al altar a unos cuantos, sino yo quiero invitarlos a todos. Pero cuando vengamos al altar, que en verdad empecemos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, levantando nuestras manos y dando honra y honor al que lo merece. Pero también en un tiempo de nuestra oración empezar a decirle al Señor: sana tu pueblo, Señor, levanta al caído, restaura al que está débil, quita la enfermedad del cuerpo de aquel hermano que se está sintiendo mal. Aún los que no pudieron venir por esta razón, allá donde están, sánalos, Señor, restáuralos. Amén. Porque Él todo lo puede hacer. Sí, amén. Porque Él todo lo puede hacer. Porque Él es el único que puede dar y traer vida. Amén. ¿Cuántos quieren venir al altar y empezar a glorificar el nombre del Señor? Mientras entonamos un coro, pero y empieza a alabar a Dios. Vamos, alaba a Dios, porque en esta tarde el poder de su presencia